a grabar. Vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios y el día de hoy nos toca ir a Primera Timoteo capítulo 4. Ya habíamos estado viendo nosotros el mensaje pasado donde don Carlos Astorga estaba hablando de Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y me llamó mucho la atención cuando él hizo referencia ahí mientras hablaba acerca de la esperanza cristiana, esta esperanza donde Cristo volverá y traerá por un lado para unos juicio, pero para otros reposo. Y observemos cómo decía ahí Segunda Tesalonicenses, recordando este mensaje, capítulo 1, versículo 7, donde dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ellos estaban pasando por persecuciones, por tribulaciones, y el apóstol Pablo les anima para que se fortalezcan en esa esperanza de que Cristo vendrá otra vez, y cuando venga les habla de un reposo escatológico, un reposo en el futuro, un reposo pleno en Cristo cuando regrese. Dice, Él va a regresar para daros reposo. Ahora, hay ocasiones en que las circunstancias en esta vida nos hacen desear un reposo. Hay ocasiones en que hay persecuciones, hay dificultades, a veces hay enfermedades, a veces hay algunas enfermedades prolongadas por muchos años y que requieren un esfuerzo adicional. Y a veces sí hay ocasiones en que uno dice, sería bueno un descanso, un reposo. Y aquí el apóstol Pablo les está hablando algo reconfortante para ellos, de un reposo para los creyentes cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, ustedes van a tener un reposo en Él. Pero, en cierta medida, yo ahorita no quiero enfatizar esta parte escatológica, sino la actual. Hay un reposo prometido para el pueblo de Dios en el futuro, pero también hay algo para el presente. Hay un reposo del que podemos participar nosotros como cristianos, como iglesia de Dios, ya aquí y ahora. No pleno, pero sí real gracias a la victoria de Cristo. El Señor Jesucristo dijo antes de partir, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Voy a parafrasear, pero confíen, hay un reposo del que ya pueden participar aquí hoy en día, porque yo he vencido al mundo. Precisamente porque yo he vencido al mundo es que ustedes pueden ya participar de ese reposo. Y vamos a ver en Primera Timoteo, capítulo 4, cómo es que el pueblo de Dios participa de ese reposo. La tribulación que vemos en Tesalonicenses, ahora acá en Timoteo no se ve exactamente esa tribulación, pero según lo tenemos en los profetas desde el Antiguo Testamento y hasta Apocalipsis, la tribulación del pueblo de Dios siempre ha sido de dos formas. Apocalipsis lo ejemplifica con dos bestias. El pueblo de Dios sufre por dos bestias y uno lleva la persecución para que la persona creyente trate de dejar al Señor, apostatar, renunciar a su fe. Y la otra es la falsa enseñanza, que también lleva a la apostasía. Así que hay ocasiones en que la iglesia no sufre persecución como Tesalonicenses, pero sufre de falsa enseñanza como en Éfeso, lo que vemos en Timoteo. Entonces tenemos dos tipos de persecuciones o dos tipos de tribulaciones. La tribulación que tiene que ver con aquellos que son perseguidos violentamente y la tribulación que tiene que ver con aquellos que son infectados de falsas enseñanzas, de falsos maestros. Y es lo que está sucediendo aquí en Éfeso, en esta epístola de Timoteo. Vamos a
al leer aquí la palabra del Señor, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, el Espíritu dice claramente, esto es algo que había anunciado el Señor Jesucristo, lo anunció cada uno de los apóstoles en sus epístolas, y claramente aquí le está diciendo a Timoteo, el Espíritu nos dice que va a venir la apostasía. Ese es un tipo de tribulación que llega a la iglesia, la falsa enseñanza, y es con un origen diabólico. Y aquí nuevamente vamos a tener esta parte de donde evoca el Edén, como ya lo vimos en los capítulos anteriores, así como el diablo está ahí diciendo cosas y tiene que recordar que todo lo que Dios creó es bueno, ¿sí? Es lo que decía ahí Génesis capítulo 1 y 2, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y viene la serpiente a decir, no, es que esto no está muy bien, y a poner en duda la palabra de Dios. Y es ahí donde ellos tenían una responsabilidad. El trasfondo aquí, el antecedente, está el apóstol Pablo, ya lo habíamos visto en el capítulo 3, versículos 14 al 16, hablando de la iglesia como la casa de Dios, como columna y baluarte de la verdad. Y dice, la iglesia es la casa de Dios, pero sin embargo, el Espíritu dice que habrá apostasía, algunos que se alejarán, algunos falsos maestros, algunos que vendrán con falsas enseñanzas. Sabemos que hay una tribulación que será mayor al final de los tiempos, una tribulación escatológica todavía. Hay una tribulación que va a tener persecución, no como la actual, sino una persecución extrema. Y también va a tener apostasía y falsas enseñanzas, no como la actual, sino extrema, cuando ya sea próximo a que Cristo venga. Pero ya desde ahorita, decía el apóstol Juan, el espíritu del anticristo anda por ahí y anda enseñando y distribuyendo falsas enseñanzas, ¿verdad? Entonces ya está por ahí. Todavía no llega del todo, pero dice, ya está ahí en el fondo, ¿verdad? Y yo creo que esta parte de la casa de Dios nos puede ayudar a ver cómo la iglesia como casa de Dios era el lugar de reposo de Dios
es el lugar de reposo de Dios y hay una participación de cada uno de los creyentes en ese reposo de Dios. La apostasía va a ser algo que no trae el reposo. Esto va ligado a lo que vimos en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo decía que el llamado, la vocación de la iglesia es vivir quieta y reposadamente. Y por eso lo dice a los hombres, no estén ahí discutiendo, la iglesia debe ser el lugar del reposo de Dios. Y a las mujeres les dice, aprendan sosegadamente, quieta y reposadamente. Y por eso necesitamos líderes, creyentes, ancianos y diáconos que modelen esa vida quieta y sosegadamente, no orgullosos. Y ahora está tratando contra la apostasía y cómo la casa de Dios es la casa del reposo y donde el pueblo de Dios participa de ese reposo. Cierto, hay un reposo escatológico que vendrá cuando Cristo regrese, nos va a dar reposo, un reposo total, pleno. Pero ya en esta vida hay un reposo en el cual nosotros venimos, que es cuando nos reunimos como iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, esto de la casa de Dios siempre nos lleva en la mente al templo de Salomón. El templo de Salomón, cuando es construido, pero el que tuvo primero la idea, digamos, fue el rey David. Pero el rey David no pensó en construir el templo hasta que tuvo reposo de sus enemigos. Esta es la idea. Primero se vence a los enemigos y entonces entra el reposo. Algo similar a lo que ocurrió en Génesis. Primero Dios, digamos que vence al caos, al desorden inicial, cuando crea los cielos y la tierra y lo pone en orden y lo llena, y luego cuando ya lo deja todo hermoso, donde ya venció al caos, entonces reposa, descansó Dios. Y aquí lo vemos con el rey David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, y observemos ahí así brevemente el versículo 1, y cómo el rey David, perdón, me fui a otro capítulo, cómo el rey David propone hacer el templo. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ya no estaba en tiendas de campaña en guerra, ya no estaba moviéndose con su ejército, ¿sí? Sino que ya habitaba en casa. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Aquí tenemos, primero se vence y entonces ya dice, vamos a hacer el templo, que es el lugar del reposo de Dios, ¿sí? Antes de eso no había reposo. Como quiera, David todavía tenía muchas cosas que arreglar. Era un hombre con las manos ensangrentadas y todavía tenía, aunque ya había vencido a los enemigos exteriores, todavía tenía algunas rebeliones internas, incluso entre sus hijos. Y él no va a edificar el templo, pero lo va a construir Salomón. Y Salomón, cuando dedica el templo, hace algo similar. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 5. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Primera de Reyes, capítulo 5, y vamos luego a conectarnos con Timoteo. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y aquí tenemos las palabras de Salomón. Dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Ahí tenemos. Primero, Salomón es consciente de que ya hay paz y entonces decide construir el templo. Construir el templo y luego dedicarlo. Y la dedicación del templo no lo vamos a ver todo, pero si nosotros le ponemos atención ahí en Primera de Reyes capítulo 8, está enfatizando el reposo de Dios. Ahí vemos que el templo es construido, o más bien terminado y dedicado
se tardaron 7 años. El número 7 nos está hablando del día de reposo. Se tardaron 7 años, lo terminan y lo dedican en el mes séptimo, en la fiesta de los 7 días, y luego cuando ora hace 7 peticiones y está manejando el número 7 constantemente ahí para hablar de que el templo era el lugar del reposo de Dios. Ahora el pueblo estaba en el reposo. Vamos a leer el Salmo 132, cómo se habla de ese templo como el lugar de reposo de Dios. Salmo 132, y voy a leer primero nada más unos versículos. Dice desde el versículo 1, acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entramos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová. Esta es la parte importante. Fíjense cómo está concebido el templo. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Esa es la oración cuando van al templo. Saben que ahí es el lugar del reposo de Dios, y es un reposo de Dios porque Él ya ha vencido y es soberano. Y entonces todo está en paz, en tranquilidad. Cuando ellos vienen turbados, vienen al lugar del reposo de Dios, entran en su reposo. Esto no era así, por ejemplo, en el desierto. ¿Sí? Esta noción de Dios como el soberano que vence y después reposa es como en las plagas de Egipto. Todo es un caos, Dios vence y el desierto es vacío, como al inicio en Génesis 1 y 2, que era tohu vabohu, desordenado y vacío, todo, nada de nada había ahí. Los lleva de algo desordenado y vacío, Dios vence sobre ellos, revolotea sobre ellos en el desierto, como nos dice también Génesis, que el Espíritu Santo revoloteaba, y entonces los mete a un reposo. Pero en la tierra prometida, incluso el autor de Hebreos dice, no, Josué no les dio el verdadero reposo, todavía hay un reposo que les falta. Pero mientras andaban en el desierto, ¿ustedes recuerdan cómo se le llamaba a la tienda de campaña? Dios no estaba como un Dios en reposo, sino como un Dios que era un general, un comandante del ejército. Y estaba su tienda, el tabernáculo, en el centro del campamento y todos alrededor como si fuera el tabernáculo la tienda del general, del comandante en guerra. Y por eso cuando se movía, todos se movían a la orden de un general. Por ejemplo, vamos a leer ahí números 10, 35 y 36. Ahora que estuvimos haciendo esta lectura de la Biblia en 124 días, recordamos estos pasajes impresionantes. Fíjense cómo era su llamado de guerra. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Es decir, en el desierto, Dios moraba en una tienda de campaña como en guerra, como si fuera el comandante. Y cuando se levantaba, decían, a la guerra, a la batalla, iban adelante. Y luego cuando se detenía, descanse todo el ejército y otra vez. Pero una vez que están en la tierra prometida, le construyen un templo y dice, ahora entra al lugar de tu reposo. Ya todos los enemigos han sido vencidos. Algo similar nos va a decir el libro de Hebreos, cuando dice que Cristo venció y entonces, una vez que venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado y logró la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
Cristo derrotó y entonces dice que ascendió y se sentó en el lugar de su reposo, a la diestra del Padre en la majestad en las alturas. Y esto lo va a repetir Hebreos, diciendo que Cristo es ese que trae el reposo, habiendo vencido no solamente el caos, sino el pecado, la muerte, a Satanás. Él, siendo un Dios victorioso, se sienta en la diestra de la majestad en las alturas como el soberano, como el victorioso, como aquel que trae la paz y el reposo para el ser humano. Y dice que en su iglesia ahora está ese reposo, esa paz. Cuando nos reunimos como iglesia, cierto, hay una promesa de reposo en el futuro, cuando Él regrese. Cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero Él ya está ahí. Hay algo para el futuro, pero eso del futuro empezó ya aquí en la tierra, en el pueblo de Dios, que es donde se debe de manifestar esa vida quieta y reposada. Y lo contrario, lo opuesto a ese reposo es la tribulación en dos sentidos: persecución y falsas enseñanzas, que quieren hacer que las personas abandonen, se alejen de la fe, se alejen de Dios. Quieren que las personas sigan a hombres que dice ahí Timoteo, hipócritas, mentirosos, ¿sí? Que tienen la conciencia cauterizada y que ponen por su hipocresía prohibiciones que Dios no mandó. Prohibiciones, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Esa es la fachada. Como no pueden dejar de ser lascivos, pues mejor van a prohibir. Dicen, no, es que yo no hago esto, ¿sí? Yo no como carne, digamos, yo no como cerdo. Ah, pero como soy un avaro opresor. Pero como es una persona con la conciencia cauterizada, que en este sentido tiene dos énfasis. Una conciencia cauterizada sería alguien insensible en su conciencia y engaña a otros, pero también es como marcado con un hierro. Es como si llevara la marca del anticristo, ¿verdad? El sello de Satanás, que es engañador y que busca engañar a otros. Y busca engañar incluso en la misma iglesia de Dios. Y por eso los creyentes hemos de estar constantemente en la palabra del Señor, cimentados en el Evangelio, firmes en la fe. Por eso decimos en esta serie la importancia de la doctrina en la iglesia, porque ese es uno de los grandes ataques. Y cada vez que un creyente se ausenta de las reuniones dominicales, de las reuniones de adoración al Señor, de adoración corporativa, es más sencillo que sea seducido, que sea alejado, apartado. Por eso el autor de Hebreos les dice, no se dejen de congregar y miren bien, no sea que haya alguna raíz de amargura. Esta raíz de amargura es la apostasía, es la falsa enseñanza. Nos dice eso en el Antiguo Testamento. Esa raíz que produce hiel y ajenjo y que embriaga y que distrae y que uno piensa que va a estar bien, que va a tener cierto beneficio y que esa es la manera de vivir la vida quieta y reposada, sin darse cuenta que vivir quieta y reposadamente es en la iglesia del Señor. Ahí es, dice, levántate Jehová al lugar de tu reposo, en la paz del Señor, ahí en la iglesia del Señor. Ahora, así como Adán y Eva entraron en el reposo de Dios, pero ellos participaban de ese reposo de una manera diferente. Dios reposó, pero ellos para participar del reposo de Dios tenían dos mandamientos. Ahí se los dijo en Génesis, cómo eran esos dos mandamientos. Dice Génesis capítulo 2, y voy a leer el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Estas son las dos cosas que tenía que hacer: labrar
y guardar. Guardar porque hay un peligro, ¿sí? Labrar y guardar. Labrar el huerto y el peligro es quitar esas raíces de amargura, esas hierbas malas, ¿sí? Quitar, proteger, ¿verdad? Ese huerto. Entonces, estas palabras de labrar y guardar es usado también por los profetas del Antiguo Testamento para hablar de la función que tenían los israelitas de servir y guardar la palabra de Dios. Y la función que tenían también los sacerdotes de servir y guardar el culto. Entonces ellos tenían una encomienda, por eso el apóstol Pablo aquí también le dice, ustedes son la casa de Dios y mientras yo llego para que sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios, es decir, servir y guardar. Servir y guardar la palabra es lo opuesto a la apostasía. Eso es ser jardinero, labrar y guardar, servir y guardar. Nosotros participamos como iglesia en el reposo de Dios cuando somos columna y baluarte de la verdad. Servir y guardar. Servir al Señor de todo corazón, sin hipocresía, y guardar su palabra. Retener el fiel depósito. Eso es lo que necesitamos hacer y es lo que le está diciendo aquí. Fíjense cómo le dice que va a participar. Le da 10 mandamientos, pero antes de eso le dice primero, desecha fábulas profanas y de viejas. Y luego le da este mandamiento, ejercítate para la piedad. No vamos a ahondar en esto, usted medite en ello, pero está hablando de la imagen de un atleta que se ejercita. Y dice, es nada más la analogía del ejercicio físico, pero nos está hablando de que uno debe de ejercitarse para la piedad. Es algo disciplinado, es algo esforzado, es algo intencional. La vida piadosa es así, requiere un esfuerzo, ejercítate, ve al gimnasio de la piedad, al gimnasio de la virtud, digámosle al gimnasio de la iglesia. Ejercítate para la piedad. Solamente el vicio se da en neutral. Si usted se pone en neutral, no se ejercita, automáticamente se va a ir al vicio. Si quiere la virtud, si quiere la piedad, necesita ejercitarse. Hay un esfuerzo intencional y disciplinado. Por eso dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque por eso trabajamos, por eso sufrimos, dice el apóstol Pablo, y tenemos una esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos. Y entonces ahí hay, después de esto, 10 mandamientos, y dice cómo es que los cristianos podemos participar en el reposo de Dios. Y fíjese, yo voy a hacer énfasis en estas 3 cosas que dice aquí en el versículo 15, aunque hay otras que dice atrás, hay 10 exhortaciones que le dice aquí. Versículo 15 dice, ocúpate, el 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí hay algo muy concreto y específico. Cuando tú vengas a la reunión, la primera cosa que vas a encontrar después del llamado a adorar al Señor y de la oración inicial, vas a encontrar la lectura. Y ese es el reposo de Dios. Cuando vengas y escuches, vamos a leer la escritura, pon mucha atención, imagina que estás en el huerto del Edén, como cuando nuestros primeros padres escuchaban a Dios mismo que se paseaba en medio del huerto y les hablaba. Y escucha la palabra de Dios. Dice, ocúpate en la lectura. Ahí escucha la lectura de la palabra de Dios y eso trae paz a nuestra alma. Tal vez haya algunas cosas que no se entiendan. Muchas se irán comprendiendo con el tiempo, pero la lectura de la palabra de Dios trae paz y es clarificadora. A veces no se entiende todo, lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque vamos creciendo. Imagínense un bebé en los brazos de su madre. El bebé todavía no habla, pero la mamá le platica un montón de cosas. Y ahí está la mamá y le platica y lo tiene en sus brazos.
y le habla tantas cosas y el bebé la ve y tal vez no entiende todo, entiende algo, quiere expresar su amor, pero cuando la mamá le habla, por lo menos él se siente bien y él sabe que su mamá está cerca y le va entendiendo cada vez más a su idioma, al idioma de la mamá. Y pronto va a empezar a balbucear y a quererle responder. Nosotros llegamos a la paz del Señor cuando venimos en primer lugar a ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Hay un peligro muy grande cuando usted se pierde de la reunión y de escuchar la palabra de Dios, porque entonces puede ser más fácilmente seducido por hombres que se dedican con una conciencia cauterizada a engañar, a difundir fábulas diabólicas, a difundir enseñanzas que distorsionan la realidad y que distorsionan incluso el carácter de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, no, déjate de todo eso y recuerda que todo lo que Dios hizo, qué declaración teológica tan profunda y tan trascendental, todo lo que Dios creó es bueno. Y eso cambia toda la perspectiva. Esa declaración teológica basada allá en Génesis viene a traer claridad sobre los movimientos apóstatas que estaban viviendo en ese momento. Entonces, ocúpate de la lectura, porque sabemos que es la palabra de Dios la que va a hacer la transformación, la que ilumina, la que da entendimiento, la que es como lámpara en mi camino, la que conforta el corazón, la que es dulce más que la miel, es la que nos hace ver nuestros errores, es la que nos transforma. Escucha la palabra de Dios. Dice, ocúpate en la exhortación y la enseñanza. Hay más cosas porque ya vimos en el capítulo 2 de la oración comunitaria, pero aquí le está enfatizando, ¿quieres combatir la apostasía? ¿Quieres participar de ese reposo de Dios? Sé como Adán en el huerto del Edén, labrar y cuidar. ¿Y eso qué quiere decir? Servir y guardar su palabra. Servir y guardar su palabra es la manera en que tú y yo participamos del reposo de Dios ya aquí y ahora. Servir y guardar su palabra nos va a ayudar en medio de la tribulación que estemos pasando, en medio de los tiempos, de estos dos tipos de tribulaciones, uno por sufrimiento y otro por falsa enseñanza. Las dos a la postre cansan y nos tientan a apostatar, nos tientan a dejar, a alejarnos. Apostatar es alejarse, abandonar. Y eso es lo que quieren los falsos maestros y eso es lo que quieren los perseguidores, que abandonemos a Dios. Y Dios nos llama, ejercítate. Y le dice a Timoteo, y sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo, no como los hipócritas, en palabra, no como ellos que son mentirosos. Sé ejemplo en palabra, en tu conducta, en tu amor. No es como ellos, como los falsos maestros. Vas a hacer una transformación aunque seas joven. Espíritu, fe y pureza, una pureza real que aborrece el pecado, no solamente que tiene fachadas religiosas que prohíbe casarse y no comer ciertos alimentos, esas cosas religiosas que son solamente como una fachada. Dice, no, tú sé un ejemplo de una persona que sinceramente delante de Dios quiere servir al Señor. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Parafraseado diría, permanece en esto, porque haciendo esto participarán en el reposo de Dios, viviendo como iglesia quieta y reposadamente. Así que vamos a concluir llevándonos los pensamientos del Salmo 132 en nuestra mente. Vamos a leerlo pausadamente, si usted tiene su Biblia, y piense cómo yo voy a participar en ese reposo de Dios. Los sacerdotes, Dios entra a su reposo y los sacerdotes buscan vestirse de justicia. Esa es la manera de participar del reposo de Dios. Observe esa justicia con lo que le dice a Timoteo.
Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, dice Salmo 132. Meditemos en este salmo. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Ahora ya nosotros tenemos al hijo de David y toda su aflicción. De cómo Jehová juró. No solamente le juró a David, también le juró a nuestro Señor Jesucristo. Y prometió el fuerte de Jacob. Así nos dice Hebreos, juramento y promesa para que en dos cosas que son imposibles en las que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo. Juró y prometió, no entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Cristo dijo, una vez que él ha vencido, así como David dice, ya no tengo enemigos, ahora sí sigue el templo. Cristo dijo, yo venzo y edificaré mi iglesia. La iglesia viene cuando él ya ha realizado su obra de victoria sobre el caos, sobre los enemigos, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Él vence y él dice, yo edificaré mi iglesia y nadie prevalecerá contra ella, ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra ella. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. La adoración central en la iglesia de Dios. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Dios Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Sabemos que ellos no fueron fieles al pacto, pero Cristo sí. Y Él es el que se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Y luego dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Esta es la palabra del Señor. Es todo nuestro deseo que cada vez que usted se reúne en la iglesia, su alma encuentre reposo en Dios. Que cada vez que usted venga y tenga muchos pensamientos, temores, inquietudes, pueda encontrar claridad, reposo en el Evangelio. Y si usted nos está escuchando y no ha conocido a Cristo, es nuestro deseo que usted conozca a Cristo, que no sea engañado por diferentes doctrinas, sino que pueda ver en la palabra de Dios esta grande verdad de que Cristo vino y aunque nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros, siendo nuestro sustituto y nuestro reconciliador con Dios, y que ahora gracias a la muerte de Cristo y a su resurrección, usted puede venir en arrepentimiento creyendo en Él y ser perdonado, ser hecho una nueva criatura y gozar de una vida nueva que ya empieza desde aquí a vivir en el reposo de Dios, en una vida diferente, pero que también sabemos que hay un futuro esperanzador del reposo que traerá Cristo cuando venga otra vez. Si usted no ha conocido a Cristo aún, déjenos un mensaje, háganoslo saber y con gusto nos pondremos en contacto para platicar más ampliamente. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos. Porque en medio de todo tú nos pones en una iglesia
para escuchar tu palabra, para ser edificados y bendecidos, para adorarte, para servirte. Señor, ayúdanos a ejercitarnos para la piedad, a desarrollar nuestra fe, a crecer a la madurez, a permanecer en unidad, juntos, leyendo tu palabra, honrándote, adorándote. Señor, trae a nuestros corazones también de tu paz y de tu confort, que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas cada vez que nos reunimos, y que aún y cuando en este mundo tengamos aflicción, podamos estar confiados porque tú has vencido al mundo. Anhelamos, Señor, aquel día en que vendrás otra vez y traerás un reposo total a nuestras almas, ya fuera del agobio del pecado y de sus consecuencias, o de los pecados de otros y sus consecuencias que recaen sobre nosotros, ya lejos de toda lágrima, muerte, dolor, enfermedad, para adorarte en libertad. Ven, Señor Jesús. Queremos adorarte como iglesia, honrarte y que tú seas el centro de todos nuestros afectos, el centro de nuestra adoración por Jesucristo. Amén.